Buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión mensual del seminario Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad. Agradezco como siempre la presencia de todos ustedes. Es un grato placer y un honor tener aquí a la doctora Marta Lamas. Yo prefiero decirle maestra, en ese sentido amplio de la extensión de ese significado, porque ha sido nuestra maestra presencialmente para quienes hemos tenido la oportunidad de serlo, pero también ha sido nuestra maestra teórica a través de toda su producción de investigación en todas sus facetas. Entonces, bueno, pues el seminario está hoy de manteles claros. También agradezco mucho la presencia de nuestra jefa de carrera, la doctora Alba Luz Robles, que bueno, pues además de ser nuestra jefa en este momento, pues ella ha sido pionera en la apertura del programa de estudios de género de nuestra facultad y antes también colaboró en el programa de atención a la violencia sexual con la doctora Patricia Valladares. Así que bueno, pues su gustazo. Vamos a tener también un invitado muy especial también. Todos son especiales. Aquí en este sitio todos somos especiales. El doctor Rodrigo Parrini de UAM Xochimilco, solo que pues viene un poco extraviado. Siempre venir por estos lares es un poco complejo, entonces ya llegará y se incorporará. Así que bueno, pues como siempre agradezco el apoyo del doctor Arturo Silva, de los chicos de Cubet, porque hacen posible la grabación y luego se sube a nuestro canal. Pues bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Alba, quien nos va a decir unas palabras y después vamos a dar comienzo al seminario. Gracias, buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenida doctora, aquí su casa. En 1980 tuvimos un gran personaje, a la doctora Graciela Hierro, y nuevamente, fíjense cuántos años van a pasar para volver a tener otro gran personaje, ¿no? Que son procesos históricos muy fuertes. En 1980 iniciamos los estudios de género en Iztacala, ¿no? Más o menos en el 76 se dio la primera publicación relacionada con género, en aquel entonces con la maestra Patricia Valladares, con la licenciada Guadalupe Hernández, que fueron las iniciadoras, ¿no? Tere González Uribe, quienes fueron las tres personajes más importantes en el trabajo de género dentro de la facultad, y de la doctora Graciela Hierro hicieron posible un intercambio con el PUEC para poder iniciar la perspectiva de género aquí dentro de nuestras carreras, ¿no? Sin embargo, pues estos tantos años que han pasado para nosotros es volver a reafirmar. Y ahora, después de que tenemos un programa ya institucional de estudios de género y que vemos que los planes de estudios ya tienen estudios de género, en perspectiva de género, en la carrera de enfermería, en la carrera de psicología, con el nuevo plan que estamos implementando, donde ya hay materias optativas relacionadas con los estudios de género, pues ya nos habla de una importancia de la transversalidad de género y de la igualdad y equidad de género que tenemos que tener hombres y mujeres para tener una mejor convivencia de vida, ¿no? Entonces para nosotros es un honor que ahorita nos pueda vertir de conocimientos recientes e importantes para el trabajo de equidad e igualdad. Y qué más que nuevamente un personaje que nos va a ayudar no solamente con sus escritos, sino también con sus reflexiones. Pregúntenle mucho pregúntenle, porque tener una persona que se lee no es lo mismo que tener su experiencia cuando se tiene. Entonces esas charlas de café que nosotros manejamos presenciales son muy importantes, y este es una charla de café que necesitamos aprovechar, porque eso nos da opciones de vida de lo que a veces en los libros no están escritos, ¿no? Entonces, bienvenida nuevamente y esperamos que sea de su agrado
este momento específico que Oliva nos está brindando dentro de su seminario. Gracias, Sonia. Bueno, pues yo voy a presentar ahora, yo sé que no necesita presentación, pero bueno, vamos a, para quien no conozca mucho la trayectoria. No, tranquila, no lo voy a leer, solo voy a mencionar. No lo voy a leer. No, solo mencionar que Marta, pues tiene una faceta muy amplia, como de muchos es sabida, no solo como académica, también como activista feminista, como teórica, como docente, como editora, como articulista y como una mujer pues muy comprometida. Marta tiene todas esas facetas, por lo cual me sumo a lo que comenta Alba, pues es una oportunidad de diálogo e intercambio. Y bueno, pues ya con esta censura de es muy largo el currículum, pues voy a dar la palabra a Marta el día de hoy. Nos va a presentar unas reflexiones sobre la temática identidad y cuerpo, el caso de la transexualidad. Gracias, Marta. Muchas gracias, Ana Luz, y muchas gracias, Oliva, y buenos días a todas y todos. ¿Qué nos hace sentirnos mujer u hombre? Comúnmente un ser humano que nace sexuado como hembra se asume mujer, y uno que nace con sexuación de macho biológico, se asume como hombre. Pero hay quienes sienten haber nacido en un cuerpo equivocado y reivindican su identidad psíquica por encima de su condición biológica. Todo en la vida social, las representaciones sociales, las leyes, el discurso cultural hegemónico, todo nos transmite la creencia de que las hembras biológicas se van a convertir en mujeres y los machos biológicos en hombres. Sin embargo, el número de personas con la condición que se denomina transexual aumenta cada vez más. Y lo que la transexualidad, pero también el creciente fenómeno transgénero, que es distinto, expresan, es un cambio cultural anclado en procesos de subjetivación que transgrede la clasificación binaria convencional. Las identidades, o sea, la transexual, que es la que considera que se tiene un cuerpo equivocado, y la transgénero, que va más allá de la normatividad y combina características, insignias y conductas tanto masculinas como femeninas, además de que no se plantea la cirugía. Ambas identidades reclaman los mismos derechos humanos. Ambas implican procesos psíquicos, además de que también son consecuencia de las condiciones sociohistóricas contemporáneas que han modificado la forma en la cual muchos sujetos se conciben a sí mismos. El cuerpo es la materia existencial del ser humano. El cuerpo es una entidad simultáneamente física y simbólica. El cuerpo es el soporte de las vivencias, de los intercambios afectivos y de los pensamientos. Además de que es el lugar de las pulsiones y de los razonamientos, de los deseos y de las angustias, de los placeres y de los dolores, el cuerpo, el propio pero también el ajeno, es el objeto más inmediato que se ofrece al conocimiento. Todos los seres humanos hacen cultura, o sea, simbolizan y clasifican, tomando al cuerpo como punto de partida y como referencia principal. Por ello, el cuerpo es un signo fundamental de la diferencia y también es un espejo ante el otro. Podemos reconocernos en la similitud, somos iguales, o mirarnos en la otredad, somos diferentes. Y esa primera constatación de igualdad o de diferencia la provoca la sexuación. Nuestra sociedad encuentra en el cuerpo sexuado y en sus procesos reproductivos diferenciados la causa determinante de una supuesta forma natural, entre comillas, y universal
de identidad de las hembras y los machos. Pese a ello, el mundo simbólico que rodea a los seres humanos les abre la posibilidad de escapar del espacio biológico determinista para entrar en un mundo en el que es posible, aunque difícil, elegir libremente. A esta dificultad se refiere Pierre Bourdieu cuando plantea que los esquemas de percepción y acción que los seres humanos internalizamos y que él denomina hábitus, condicionan las representaciones, las prácticas y los sentimientos. Estos hábitos son usos y costumbres que las personas concebimos como naturales, y una antropóloga francesa, discípula de Lévi-Strauss, que se llama Françoise Héritier, los llama los anclajes simbólicos que pasan inadvertidos a los ojos de los pueblos que los ponen en práctica. ¿De qué manera los hombres, de qué manera las hembras y los machos humanos asumen la identidad de mujeres y de hombres? Un sociólogo británico, Kwame Anthony Appiah, dice que las sociedades establecen identidades colectivas, lo que conlleva a la creación de etiquetas sobre las clases de personas que existen. Esto, a su vez, genera expectativas que responden a convenciones sobre la forma en que deben de comportarse esas clases de personas. En el proceso de construcción de la propia identidad, se recurre a esas clases de personas que la sociedad nos pone a disposición. Y en nuestro mundo binario hay dos clases de personas: o eres hombre o eres mujer. Además, a partir de estas clases de personas se aplican etiquetas de los libretos culturales, lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres. Así, Appiah plantea tres momentos. Primero, la existencia en el discurso público de etiquetas que designan cierta identidad. Segundo, la existencia de características y pautas de conducta asociadas a la etiqueta. Y tercero, la internalización de las etiquetas y de sus definiciones. Sin embargo, la capacidad de agencia, o sea, de reflexión consciente que podemos tener, nos permite a los seres humanos cuestionarnos sobre las etiquetas, resistir las expectativas sociales que conllevan y actuar de maneras distintas a las que les correspondería cierta etiqueta. Esto no es frecuente, pero ocurre cada vez más. La mayoría de las personas responden con lo que se espera que sea un hombre y una mujer. Ahora bien, aunque todas las culturas construyen su entramado social a partir de la simbolización binaria de la sexuación, los sujetos producen elaboraciones imaginarias en el inconsciente. Gilberto Jiménez define las representaciones que cada persona formula sobre su propia identidad como identidades internamente definidas. Él llama identidades subjetivas o privadas, y a las identidades que los demás se hacen de nosotros las distingue como identidades externamente imputadas, o sea, objetivas, públicas. Este autor dice que la identidad es, lo cito, resultado de una especie de compromiso o negociación entre la autodefinición y la asignación que se recibe de fuera. Cierro la cita. Hay discrepancias y desfases entre la autoidentidad y la exoidentidad, lo que se asigna por los otros. Y justamente el conflicto transexual radica en que la identidad que se percibe internamente choca con la identidad externamente imputada. Jiménez también plantea la identidad como un objeto de disputa por la clasificación legítima y señala, de nuevo la cita, que la prevalencia de la autoafirmación o de la asignación externa va a depender de la correlación de fuerzas. Así, coincide con Bourdieu cuando asegura que solo quienes disponen de autoridad, la que confiere el poder,
pueden imponer la definición de sí mismos. Y de ahí que Jiménez sostenga que el Estado se reserva la administración de la identidad, para lo cual establece una serie de reglamentos y controles. Por otra parte, Roger Bartra plantea que la identidad es, cito, una condición que suele ser vista como un enjambre de símbolos y procesos culturales que giran en torno a la definición de un yo, de un ego, que se expresa primordialmente como un hecho individual, pero que adquiere dimensiones colectivas muy variadas, identidades étnicas, sociales, religiosas, nacionales, sexuales y otras muchas. Cierro la cita. Esto alude a la forma en que se construye el vínculo entre los procesos identitarios individuales y los procesos de etiquetación social. Que algunas personas rechacen que su dimensión biológica determine su género, como correspondería a la clasificación cultural de que si eres hembra vas a ser mujer y si eres macho vas a ser hombre, eso demuestra que estas personas rechacen este determinismo, demuestra que sentirse mujer u hombre no depende automáticamente de tener cuerpo de hembra o de macho. Y aunque la identidad de género de la gran mayoría de la gente está en concordancia con la clasificación normativa del orden simbólico en el cual vive, ¿qué significa que el proceso identificatorio de una minoría hoy en día tome otro camino? Como sugiere Freud, la excepción, lo extraño, es lo que nos ofrece pistas acerca de la constitución del ser humano, de lo dado por sentado de los significados sexuales. Por consecuencia, resulta necesaria tomar una posición autoconscientemente desnaturalizada, entender que no hay nada natural en nosotros, para visualizar cómo está constituida esa apariencia de naturalidad. En la actualidad, el orden simbólico hegemónico está constreñido por el paradigma que plantea la existencia de únicamente dos tipos de seres humanos, las mujeres y los hombres. Esto excluye a las personas intersexuadas y a las personas transexuales. Y precisamente como las creencias deterministas respecto a la sexuación ignoran la fuerza del psiquismo, amplios sectores de la población se niegan a aceptar esas identidades atípicas porque las consideran antinaturales o anormales. Esta exclusión simbólica se deriva de un problema de clasificación. O sea, la realidad biológica, por ejemplo la intersexualidad, ya está demostradísimo que hay más de dos sexos, que hay más de dos combinaciones cromosómicas de XX y XY, que hay cromosomas de más, que hay la posibilidad incluso desde la biología de decir que hay 5 sexos. Sin embargo, el orden simbólico te sigue hablando de 2 sexos. Entonces hay un problema de clasificación. La realidad biológica te muestra que hay más de 2 sexos, pero el orden simbólico te dice que solo hay 2 sexos. Y lo mismo con la realidad psíquica. Se supone que las hembras solo se sienten mujeres y los machos solo se sienten hombres, y vemos que hay hembras que se sienten hombres, machos biológicos que se sienten mujeres y personas intermedias que se sienten a ratos una cosa, a ratos otra, o que simplemente quieren ir más allá, eso es lo transgénero, más allá de la normatividad de género. Creo que aquí lo que yo les quiero transmitir es que lo que nos constituye como seres humanos, a los seres humanos, son cuestiones de 3 órdenes distintos. Hay cuestiones biológicas, los cromosomas, las hormonas, la anatomía, todo lo que tiene que ver con la sexuación. Hay cuestiones psíquicas, deseos, pulsiones, imaginarios, inconsciente. Y hay cuestiones sociales, la cultura, las tradiciones, los usos y costumbres. 3 dimensiones de lo humano
que con frecuencia son reducidas a dos, mente y cuerpo. Chingados, ¿de dónde quedó lo psíquico y el inconsciente? ¿No? Y el no registrar la existencia de la dimensión psíquica y de la dimensión inconsciente es lo que nos va a dificultar entender por qué cada vez hay más personas que se salen del modelito binario. Como ente biopsicosocial, el ser humano no puede ser comprendido solamente por la sexuación de su cuerpo. El yo o el ego es la instancia donde confluyen el cuerpo, la cultura y la psique. Los seres humanos nos hacemos una representación de nuestro cuerpo en el psiquismo, y esa representación que nos hacemos tiene que ser validada por los demás, esa exoidentidad de la que habla Jiménez. Y aunque la sexuación, que es la dimensión biológica, es la piedra de toque de la clasificación cultural, la sexuación no va a determinar la identidad. La sexuación tiene una materialidad incuestionable, es el armazón que tenemos, ¿no? Pero desde una perspectiva que se fundamenta en el conocimiento, hoy es posible comprender que la identidad de mujer, entre comillas, o de hombre, entre comillas, son constructos humanos y no son esencias determinadas por la biología. La representación que algunas personas elaboran en su inconsciente sobre su propio cuerpo discrepa de la clasificación normativa que opera en la cultura. Y sorprende que a pesar del avance en el conocimiento de la condición humana, todavía persista gran dificultad en reconocer que la identidad de las hembras y los machos de la especie no es producto de su anatomía, sino de sus elaboraciones psíquicas y del significado que éstas adquieren en la interacción con los demás. Dicha interacción está atravesada, encima de todo, por la valoración diferencial en el orden simbólico, o sea, por el género. En nuestros días, a esta simbolización que culturalmente se le da a la sexuación, la llamamos género. Yo siempre digo, qué dificultad para entender género, porque hay tres palabras que suenan igual, pero quieren decir cosas distintas. Está el género tradicional, taxonómico, en castellano, en donde tú hablas de clase, tipo o especie cuando hablas de género, y dices el género humano, qué género de literatura lees, este género de conductas es inaceptable. Entonces, ahí está esa palabra que se llama género. Luego tenemos la traducción de gender del inglés, que quiere decir sexo, y se traduce como género. Entonces tú en inglés preguntas what gender is your cat, ¿no? ¿Qué es el sexo de tu gato? Y te van a decir, pero estás usando gender como sinónimo de sexo, y eso es legítimo en inglés. Y por último vas a tener género, también traducido de gender, pero pensado como la simbolización de la diferencia sexual, lo que en una cultura se dice esto es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Siempre pongo un ejemplo, que si Oliva hoy, aparte de invitarlos a ustedes al seminario, hubiera invitado a una delegación de un país musulmán y a una delegación de un país escandinavo, y nos dijera Oliva aquí, todos se me encueran, pues ¿qué íbamos a ver? Y vamos a ver que los hombres mexicanos, los hombres musulmanes y los hombres escandinavos todos tienen pene y testículos, a menos de que haya una persona trans en el auditorio. Y las mujeres mexicanas, escandinavas y musulmanas todas tenemos vagina, clítoris y pechos. Pero el género en un país musulmán, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, es muy distinto del género en un país escandinavo. En Islandia tuvieron una presidenta mujer casada con su mujer. Ya quiero yo ver en México una lesbiana casada con su mujer de presidenta, ¿verdad? Las ideas de género en Escandinavia o en un país musulmán donde las mujeres no pueden gobernar, no pueden manejar, no pueden ir a la universidad. Pero fíjense,
para hablar de estas ideas se usa la palabra género, pero para hablar de sexo también se usa la palabra género, y para hablar de entonces, cuando hablamos de género, a veces hay que ver de qué género estamos hablando. Pero bueno, esta distinción entre la sexuación y el género, entre sex y gender, ¿no?, es de enorme pertinencia con referencia a las diferencias identitarias. Universalmente, todas las hembras biológicas, cromosomas XX, tienen la misma sexuación, independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Lo mismo ocurre con los machos biológicos, cromosomas XY, independientemente de la cultura. Pero este ejemplito baboso que les puse de países islámicos, países escandinavos o países latinoamericanos como México nos permite ver que las ideas, que son simbolizaciones de lo que se debe, de lo que es propio, pueden variar muchísimo aunque la sexuación sea igual. Ya desde la década de los años 70, y ya llovió, con el impulso del feminismo, se fortalece una reflexión sobre el género como una lógica de la cultura que convierte a las hembras y a los machos de la especie en mujeres y hombres sociales. Desde diversas disciplinas, muchas académicas exploran las diferencias sociales entre los hombres y las mujeres, y esta efervescencia feminista inquieta a otros campos disciplinarios. En Francia, a partir de conversaciones entre la socióloga Evelyne Sulereau, que sostiene con Jacques Monod, Premio Nobel de Medicina y creador del Centro Royaumont para una ciencia del hombre, en 1976 se realiza un coloquio para, y cito a Sulereau, tratar de hacer el balance de los conocimientos actuales sobre lo que es el sexo femenino, resumiendo los hechos establecidos por distintas disciplinas, las observaciones efectuadas objetivamente, mencionando las lagunas que hay, mencionando las dudas, para introducir hipótesis de explicación, para abrir caminos a la reflexión, aunque conservándoles su carácter de hipótesis, para intentar tender puentes entre una disciplina y otra, pero guardándose de las teorías globalizadoras que pretenden abarcar demasiado. Esa era la intención, se hizo el coloquio, participaron investigadores de 8 o de 10 disciplinas, desde biología, medicina, antropología, psicología, lingüística, de todo, y en el libro que se editó después del coloquio, en el apartado sobre los aspectos psicológicos, donde se empieza a tratar la cuestión de la identidad como el sentimiento íntimo que experimenta una criatura de pertenecer a un sexo o a otro, la ponencia que abre esa sección de psicología es justamente sobre la transexualidad. Es una ponencia de John Money, de la cual extraigo este párrafo, y dice: el verdadero transexual tiene la morfología reproductora y la fecundidad de un sexo, pero una aspiración constante al papel y a los privilegios del otro sexo. Dicha aspiración puede ser vivida con una tal intensidad que no soportará ningún obstáculo ni sucumbirá a ningún intento de persuasión. Un desfase tan marcado entre la aspiración y la morfología constituye un desafío lanzado a las creencias y a las hipótesis habituales respecto al carácter absoluto de las diferencias entre los sexos. De hecho, la transexualidad nos obliga a examinar de nuevo las similitudes entre los sexos en lugar de empeñarnos en maximalizar las diferencias como se ha hecho tradicionalmente. Mori va a concluir que los roles codificados según el sexo, lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, se arraigan tan profundamente como constituyentes de la identidad que para mucha gente ver que otras personas los descodifican y hacen mezclas creativas y maravillosas
Eso implica una amenaza peligrosa e insoportable para muchas personas, por lo cual Moni dice, y lo cito, estas personas que se sienten amenazadas en la práctica reaccionan como si estuviese en juego su misma identidad y como si el resultado de que existan personas distintas lo llevara a ellos mismos a metamorfosearse en bisexuales, homosexuales, travestis o transexuales. Por eso, la liberación de uno y otro sexo choca con una resistencia semejante. Piensen que esto es de 1976 y en estos 40 y tantos años hemos ya avanzado, pero que es bien interesante cómo desde ese momento se detecta la transfobia, ¿no? Indudablemente el género, esta lógica de la cultura que establece lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres a partir de una diferente sexuación, deviene central en el proceso de adquisición de la identidad y de estructuración del psiquismo, en la forma de pensarse, en la construcción de su propia imagen, de su autoconcepción. Los seres humanos utilizan las categorías y los códigos de su cultura presentes en los hábitos y en el lenguaje. Las arraigadas prácticas de género, los mandatos culturales de género y las simbolizaciones de género tienen el efecto de transformar las situaciones sociales en escenas para la actuación de actitudes y de deseos de género. Esto lo dice el sociólogo Erving Goffman en un texto precioso que publica en 1973, ¿no? Sí, a ver, esta noche. Hay un texto precioso de Erving Goffman que se llama El arreglo entre los sexos, que escribe también en 1977, y en donde va a concluir diciendo que el género y no la religión es el opio de los pueblos. Así me pareció maravilloso. Bueno, Goffman dice que el género produce, reproduce y legitima las decisiones y los límites que se afirman por esta categoría de ser macho o de ser hembra. Y Goffman señala que el arreglo de género, el binarismo y la pseudo-complementariedad entre los hombres y las mujeres se mantienen como dispositivos de control social. La ley es uno de estos dispositivos y otros son la desaprobación y la condena moral, la amenaza de mala fama o de ser un degenerado o de ir en contra de lo natural. Las sociedades son comunidades interpretativas que comparten significados culturales y sus habitantes aprenden, y aprenden con H, aprenden, la división entre lo femenino y lo masculino mediante las actividades diarias imbuidas de sentido simbólico. Al nacer en el seno de un grupo familiar y de una cultura específica, donde ya están insertas las creencias sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, los seres humanos internalizan esos hábitos que describe Bourdieu. Roger Bartra lo señala cuando habla del, cito, pequeño mundo que nos rodea, el mundo de la familia, el hogar, la comida y el vestido, mundo que nos ayuda a entender la inmediatez del enjambre de símbolos que nos envuelve. Cierro la cita. Ese enjambre de símbolos es el orden simbólico que por el proceso de inculcación de la cultura introduce también la lógica cultural de género, o sea, introduce un sistema de referencias comunes que es a la vez sexualmente diferenciado y sexualmente diferenciador, con el que las personas construimos nuestra identidad. Esta lógica de género produce expectativas y reglas tácitas diferenciadas, que yo llamo los mandatos culturales, que se perciben mediante el lenguaje, el trato y la materialidad de la cultura, o sea, los objetos, las imágenes, las representaciones. Así, al desarrollar y reproducir el sistema de género
con sus papeles, sus creencias y sus prácticas diferenciadas, los seres humanos sostienen el orden simbólico con sus reglamentaciones, prohibiciones y opresiones. La percepción, la manera en que empezamos a distinguir y a clasificar, se estructura con los elementos simbólicos de la vida social que las personas internalizamos y con eso que Roger Bartra denomina las prótesis culturales. Pero además, los elementos culturales que internalizamos también los elaboramos psíquicamente de manera inconsciente. Ante la interrogante sobre el proceso que lleva a asumir determinada identidad como hombre o como mujer, la teoría psicoanalítica plantea que el sujeto realiza lo que Laplanche llama actos de traducción psíquica, tomando los elementos que lo rodean y creando representaciones imaginarias propias en el campo de su actividad simbolizadora. En este proceso de elaboración propia individual muy específica que está fuera de la racionalidad y de la voluntad del sujeto, el yo, el ego, se va estructurando psíquicamente y las representaciones que va elaborando están mezcladas con sensaciones, buenas, malas, y desatan asociaciones imaginarias entre eso que incorporamos de la cultura y eso que el yo imagina. Esto lo plantea Laplanche. El yo es la identidad propia, es el sentimiento de ser uno mismo. El psicoanálisis parte de la premisa de que el yo carece de una esencia. Más bien, el yo se va constituyendo dentro de las estructuras del lenguaje y su desarrollo está amarrado a un mundo de sensaciones, de imágenes y de representaciones. Juan David Nacio, que es un psicoanalista, considera que el yo está compuesto por dos imágenes corporales diferentes pero indisociables. La imagen mental de nuestras experiencias corporales y la imagen que nos devuelve el espejo. Por otro lado, François Dolto, también psicoanalista, plantea que la imagen que nos hacemos de nuestro cuerpo es, lo cito, la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales. Y Dolto distingue entre el esquema corpóreo y la imagen inconsciente que nos hacemos y pone el énfasis en la potencia que tiene la imagen inconsciente del cuerpo. Esta imagen inconsciente del cuerpo es un elemento crucial para comprender lo que pasa en la condición transexual. Para las personas transexuales, la imagen inconsciente del cuerpo, bueno, para todos, no solo para ellos, se forma en el psique, pero para ellos choca con el reflejo que les devuelve el espejo. El espejo cuestiona tu representación interna o la respalda. Hay personas que nos paramos frente al espejo y decimos, pues sí, soy mujer, hembra, mujer, pero hay personas que siendo hembras dicen, no, ese no es mi cuerpo, ¿no? Nací en un cuerpo equivocado, etc. La persona transexual sabe que su cuerpo biológico corresponde a sus cromosomas, pero anhela transformarlo porque, como asevera Nacio, la imagen inconsciente que tiene de sí mismo, que es la sustancia misma de su yo, en palabras de Nacio, ¿verdad?, es otra. En realidad, hablar de la imagen de sí mismo o hablar del yo son dos expresiones posibles para designar este sentimiento íntimo de sentirse uno mismo. Y en este proceso, el inconsciente del sujeto juega un papel fundamental. Aparte de lo que nos trata de explicar el psicoanálisis, David Le Breton, que es un antropólogo, señala que el ser humano occidental tiene en la actualidad el sentimiento de que su cuerpo es como un objeto muy especial e íntimo, pero que de alguna manera es distinto de él, como que se pierde lo que es la sustancia indivisible. Y por eso la identidad de sustancia entre el ser humano y su arraigo corporal
queda establecida en una singular relación de propiedad. Yo poseo un cuerpo. Según este antropólogo, la concepción individualista de la persona, la que le hace decir al sujeto mi cuerpo, utiliza como modelo la posesión y distingue entre la persona y su cuerpo. Yo soy alguien y este es mi cuerpo, y si mi cuerpo no me gusta, pues voy a que me pongan una nariz respingada, que me pongan unas chichis, a que me tal, ¿no? La perspectiva de Le Breton permite comprender también que esta distinción de yo soy alguien y este es mi cuerpo y no me gusta mi cuerpo pero soy yo, ¿verdad? Que la persona transexual afirma yo soy alguien y este no es mi cuerpo. Ante tal situación existencial, la solución cultural que se perfila es la cirugía de modificar el cuerpo. Yo les iría pidiendo que me pongan poniendo unas fotografías de un ejemplo, porque ahí está. Gracias. Les traje, aquí está. ¿Es este? No. ¿Es este? Es este. Ok. Este tema de la cirugía y de la identidad es un tema que está muy debatido. Y yo traigo un ejemplo, que ahorita van a ver las fotografías, de un caso que circuló hace unos años en internet. Es una chica, una bebé que nace en Hawái, de madre americana y padre mitad coreano y mitad filipino. Desde niña se interesa por las artes marciales, es muy guapa y trabaja de modelo 2 años durante la adolescencia. Pero ella le gustan las cosas masculinas, se va dando cuenta de que su identidad de género es más bien de hombre, sigue con las artes marciales, hace bodybuilding, se enamora de Christine, una chava con la que dura 2 años, inicia su transición a hombre después de esa relación, termina la relación y empieza otra relación con Nancy, que también es bodybuilding, y es tan buena la relación que se casa con ella. Nancy tiene 2 hijas grandes de un anterior matrimonio, y después de que llevan 1 año o 2 casados y tienen ganas de tener un hijo, Nancy ya no puede tener hijos porque después de sus hijas le quitaron la matriz, pero Thomas, que es una hembra biológica que vive con identidad de hombre, tiene su aparato reproductivo intacto. Entonces vamos a ver fotos. Aquí es cuando nace Tracy, aquí está de niñita, aquí está con su mamá. Fíjense en la cara de la mamá porque es impresionante cómo se enamora de una mujer idéntica que su mamá. Digo, también ahí los deditos funcionan. Aquí está la chavita, ahí está el árbol de Navidad, está con la mamá, fíjense luego en la mamá, en la novia que va a tener. Esa es la foto de la mamá cuando la mamá tenía 15 o 18 años. Ahí está, ahí es cuando ya empieza con las artes marciales. Aquí es cuando ya empieza de modelo, ¿no? En la adolescencia, ahí es cuando trabaja de modelo. Pero ella dice, esto no es lo mío, y empieza su rollo de entrenamiento y de bodybuilding, y poco a poco vamos a ir viendo su proceso de masculinización. Ahí creo que ya se cortó el pelo. Y cuando inicia la transición, porque van a ver Nancy que se enamora también de ella, ¿no? Esta es Nancy, que parece a la mamá, o yo me la estoy imaginando. Aquí está Nancy, aquí está Thomas, con el bodybuilding, ahí está la pareja, ahí ya empieza él a tomar testosterona, ya lo vamos a ver un poquito más masculinizado en las próximas fotos. Aquí está en un baño de hombres que le toman la foto por afuera. Ahí es cuando se casan. Y
Aquí están ya casados. Ya el proceso de él ya es bastante claro como hombre. Y cuando deciden tener un hijo, él dice: voy a dejar de tomar testosterona, voy a conseguir una inseminación artificial y voy a usar mi cuerpo para que tengamos una criatura. Entonces, estas son las hijas de Nancy, que le van a hacer un baby shower a él. Aquí están en el baby shower, ya está embarazado. Aquí ya tiene varias semanas de embarazo, pero pues no se nota. Pero aquí sí se nota, y esta es la foto que estuvo circulando mucho tiempo en internet de un hombre embarazado. Es una hembra biológica con identidad de hombre que está embarazado. La última foto ya es cuando nace la criaturita. Ahí está con Nancy. Y esto está en este libro, que es la historia del embarazo extraordinario de un hombre, ¿no? Y es el caso de Thomas Beatty. Bueno, hasta ahí llega, creo que las fotos. Entonces, hay, digamos, al igual que existen nuevas tecnologías médicas que rebasan límites biológicos como los trasplantes de órganos, la reproducción asistida, también existe hoy en día un dispositivo médico para ajustar el aspecto de las personas transexuales, y este dispositivo se llama la cirugía de reasignación sexual. Este dispositivo médico expresa la dificultad cultural para admitir estados intermedios entre los seres humanos, para admitir estados mixtos o incluso estados con una identidad provisoria. Ayer fui hombre, hoy soy mujer, mañana no sé lo que voy a hacer, ¿no? En el caso de la transexualidad, la imagen inconsciente del cuerpo se construye en oposición a la evidencia biológica. La convicción de una persona transexual de que no pertenece a la categoría que le corresponde en función de sus cromosomas proviene del terreno justamente del imaginario del inconsciente. Y para vislumbrar la fuerza del inconsciente es necesario comprender que además de una realidad biológica que todo mundo, y más aquí en Iztacala, reconocen que existe la realidad biológica, pues que también existe una realidad psíquica. Castoriadis dice que pensar la pregunta por el sujeto nos enfrenta a una nebulosa, y lo cito: estamos siempre frente a una realidad humana en la cual la realidad social, o sea, la dimensión social de esa realidad, recubre casi totalmente la realidad psíquica. Cierro. Pero la realidad psíquica existe y se manifiesta de distintas maneras. La realidad psíquica tiene eso que el psicoanalista André Green nombra como causalidad psíquica. O sea, la causalidad psíquica es una dinámica de los contenidos pulsionales, imaginarios y simbólicos de la vida psíquica. Green plantea que aunque pensáramos que la cultura moldea al individuo, esto no podría realizarse con independencia de la estructura psíquica de cada sujeto. Biología y cultura siguen siendo los parámetros dentro de los cuales se define, se ubica la condición humana, pero biología y cultura no sirven para explicar la actividad psíquica, pues, como señala Green, cito: aún nutriéndose de biología y de cultura, lo psíquico procede a crearse a sí mismo. Cierro la cita. Así, Green se desmarca de este debate clásico entre lo biológico y lo cultural y señala, vuelvo a citar, que resulta rigurosamente imposible establecer qué parte le corresponde a lo biológico o a lo cultural en el ser humano. Coincide así con lo que señaló el antropólogo Roger Larsen en el coloquio ese de 1976 en Francia, que dice, cito: el comportamiento no es ni innato ni adquirido, sino ambas cosas al mismo tiempo. Biología, cultura y psiquismo fundan la condición humana y es muy difícil
difícil como separar una de otra. En el proceso de constituir al yo interaccionan la cultura, o sea, el aprendizaje y la socialización, y el inconsciente, la fantasía, el deseo, el imaginario. Por eso, una parte del proceso de identificación es accesible a la mente consciente y otra parte no, pues queda en el inconsciente. El psicoanálisis plantea que nos constituimos psíquicamente como sujetos sexuados no por nuestra biología, no por nuestros cromosomas, sino por un proceso psíquico que se realiza fuera de la conciencia y fuera de la racionalidad. El amplio panorama de fantasías, deseos e identificaciones que ha detectado la clínica psicoanalítica describe la necesidad de cada ser humano de poseer una identidad al mismo tiempo que exhibe la inestabilidad de dicha identidad. Justamente el psicoanálisis muestra, desde una perspectiva individualizante, cualitativa e interpretativa, que las formas que adquirimos de identidad jamás son fijas. Y cuando se explora esta intrincada trama del proceso mediante el cual los seres humanos nos sometemos, pero también resistimos a los mandatos culturales, es crucial tomar en consideración que existen procesos inconscientes. Es evidente que a lo largo de la historia, la sexuación, lo que se llama la diferencia sexual, la biología, la anatomía, ha sido y todavía sigue siendo un elemento de gran fuerza simbólica que refuerza una concepción binaria sobre la especie humana. El cuerpo ha servido para clasificar a los seres humanos como mujeres y como hombres, no ver a las personas intersexuadas, y además definir que les corresponden atributos, prácticas y sentimientos femeninos a las mujeres y masculinos a los hombres. Es fundamental hoy día comprender que aunque cada ser humano elabora una identidad singular y única, las identidades de género se forman en el marco de la cultura, por lo que los seres humanos construyen las narrativas individuales de su yo según las convenciones de la matriz social en las que viven. Las representaciones psíquicas que se construyen dependen tanto de los elementos del orden simbólico que circulan como del momento cultural y político en que transcurre cada existencia. Hoy en día, los sujetos desarrollan su identidad en un contexto que se ha llamado por la Chloe Mouffe de radicalización democrática, que consiste en el surgimiento de reclamos identitarios que reivindican nuevas identidades, que hablan de que lo personal es político, que defienden la diversidad humana. La transexualidad, al igual que la transgeneridad, yo no hablé hoy de los transgéneros tienen una condición distinta, porque más bien es una decisión mucho más racional de yo quiero ir más allá de las normas de género y a mí me vale que si esto es femenino, que esto es masculino, yo soy las dos o no. Mientras que la condición transexual sí implica un yo soy del otro sexo, ¿no? Entonces sí son dos fenómenos distintos. Pero las dos, transexualidad y transgeneridad, representan un desafío para estos esquemas binarios de género que tenemos. La democratización comunicativa instaurada por Internet reproduce y difunde mundialmente a gran velocidad los discursos y las estrategias de lucha de las personas trans por su reconocimiento. Según Nancy Fraser, la batalla por el reconocimiento se ha convertido rápidamente en la forma paradigmática del conflicto político en el capitalismo tardío. Ahora bien, el Estado ha necesitado regular legalmente lo que está ocurriendo con estas identidades transgresoras. Toda aplicación de la ley requiere una identidad, y la reivindicación trans en varios países ha conducido a una revisión de los fundamentos jurídicos del cambio de sexo
o también establecer leyes que amparan esta nueva identidad. Creo que es indudable que las personas trans son seres humanos y su reclamo consiste precisamente en ser tratados con los mismos derechos que los demás seres humanos. Y cuando la ley reconoce las transformaciones en las prácticas humanas y en las nuevas aspiraciones éticas, consolida el avance que implica defender la diversidad humana y el respeto a la autodeterminación en el desarrollo de la personalidad. Sin embargo, hoy en día, a pesar del cúmulo de transformaciones culturales que existen en relación a la propia imagen, todavía en amplios sectores de la sociedad se ve a las personas trans como una rareza, como una aberración o como una patología. Comprender cómo se construye el vínculo entre el cuerpo y la identidad representa un paso necesario para poder construir otras taxonomías, para desarrollar otras categorías sociales y sobre todo para fortalecer intervenciones en contra de la discriminación y de la transfobia. Hay muchas formas de ser mujer y hombre, hay muchas formas de asumirse femenino o masculino, pero como suelen ignorarse las causas por las cuales las personas nos llegamos a sentir mujer u hombre, lo que sobreviene es el rechazo, el miedo, incluso la agresión ante las personas trans. Y aunque hoy en día la transexualidad se multiplica y gana visibilidad social, como es fácil de advertir con la difusión de películas y de novelas sobre el tema, así también como con los casos de figuras públicas, cantantes, actores, incluso hombres de negocios que se admiten transexuales o transgénero, a pesar de todo eso, la transfobia persiste como una lamentable realidad. Las expresiones identitarias raras provocan fascinación cuando se observan desde lejos, pero de cerca producen rechazo, por lo que en el día a día muchas personas transexuales experimentan discriminación, ofensas y maltratos. Por diferencia, una de las reivindicaciones de los activistas transgénero se basa en acentuar la importancia de que la sociedad comprenda este aspecto de la diversidad humana. El dolor que provocan las identidades trans en las propias personas, en sus familiares, en sus amistades, junto con las expresiones de repudio de grupos conservadores, requiere que defendamos una definición clara y que se haga una instrumentación efectiva de políticas públicas que aborde y que atienda la problemática de este grupo de población. Y un paso fundamental de la política pública es la comprensión del problema que se pretende resolver. Y la verdad es que no se comprende. Y el dilema que provoca la condición trans no radica en si alguien puede vivir con las normas que rigen la vida del otro género, sino si puede entrar dentro del discurso cultural que estipula lo que son esas normas. Esto lo dice Judith Butler. O sea, el problema queer de lo que plantea la condición trans es si una persona puede definirse fuera del orden simbólico binario que establece la existencia solamente de hembras mujeres y de machos hombres. Por eso, el valor potencial de la condición transexual radica en que aporta una prueba de la falsedad de una verdad establecida socialmente. Es la verdad que dice es natural la correspondencia entre la sexuación y la identidad. Así, la condición transexual obliga a reflexionar sobre qué es lo que nos hace sentirnos mujer, qué es lo que nos hace sentirnos hombre, o qué es lo que hace a algunas personas a rechazar alguno de estos dos binarios. Finalmente, si la transexualidad altera el orden simbólico según el cual todos somos clasificables en función de nuestra sexuación, es justamente porque ese orden simbólico hoy en día está en proceso de transformación.
La pregunta que había que tratar de responder no es de por qué existe la transexualidad, sino cuál es el significado de que cada vez más personas rechacen ajustarse a los modelos convencionales de hombre y de mujer. La voluntad de las personas trans de lograr la congruencia entre su psiquismo y su cuerpo expresa el anhelo de libertad que todos deberíamos de compartir. Y todas las personas, independientemente de cada identidad específica que asuma, todas somos seres humanos y todas deberíamos de tener los mismos derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Pues ahora damos paso al intercambio. Rodrigo, por favor. Entonces, bueno, pues queda abierto el espacio para el intercambio. Nos plantea Marta problemas de índole ontológico, teórico, social, político, muy interesantes. A ver, vamos a pasar aquel micrófono. ¿Me lo pasas también? Creo que ya les faltaba mucho. Pero bueno, sí. ¿Quién lo va? Andy, por favor. Sí, a ver, aquí, por favor. Entonces les pedimos si se levantan porque estamos... Eso. Hola. Me gustó mucho tu conferencia, gracias. Y tengo dos preguntas y un comentario. Por hablar de mi experiencia, bueno, no me gusta, pero meramente personal, con el cuerpo equivocado tengo problemas porque, o sea, mi cuerpo no está equivocado, entonces no están equivocados. O sea, creo que desde la academia deben tener mucho cuidado en decir tan fácil eso de cuerpo equivocado. Porque, si desde toda la sociedad siempre dicen que estamos mal, más desde la academia que digan tan fácil que estamos en un cuerpo equivocado, creo que deberían tener mucho cuidado, porque sí hay casos, ¿no? Pero deberían tener mucho cuidado. Bueno, también conozco a personas transexuales que piensan que de transgénero que son transexuales porque siempre han hecho que están en el cuerpo equivocado. Hacen el proceso de transición de género, de transición de sexo, y cuando ya tienen las características sexuales del otro sexo, se deprimen mucho porque realmente eran transgénero y no eran transexuales. Ahí sí creo que deberían tener mucho cuidado en plantearlo de cuerpo equivocado porque crea confusiones de personas transgénero a transexuales y sí crea conflicto, y más desde la academia. Otra es, bueno, que te pregunta, tengo curiosidad en su trayectoria tan amplia, ¿qué tanto ha visto que ha cambiado la mentalidad de las personas? Porque yo lo noto mucho desde mi experiencia otra vez, desde las personas que tienen más de 25 años, hay mucho rechazo hacia las personas trans, y de que tienen 25 para abajo lo notan muy abiertamente. Y quiero ver si también ustedes, desde su posición, notan esa diferencia de mentalidad que ya se ha logrado ahorita. Y la otra pregunta es, ¿qué hace el UNAM para ayudar a las personas trans? O sea, aquí en la PES hay programas que nos ayudan, pero ¿qué hace UNAM como institución para ayudar a todas las personas de todas las facultades, de todas las prepas, para que haya más libertad y apertura con los maestros, más educación, con las personas de seguridad, más educación, con las personas de limpieza, más educación, en el tema de los baños, que los eduquen, que los informen bueno, lo que me ha pasado, ¿no? De que me confrontan en los baños, y personas de seguridad, personas de limpieza. Debería haber conferencias a nivel UNAM en todas las facultades, prepas y eso, para que no haya este tipo de problemas. También a nivel maestros, porque maestros misóginos, maestros de que no saben cómo tratarnos y así. Debería haber más cursos y conferencias para los profesores y para los personal de intendencia. Y ya. Vamos a juntar unas 3 preguntas, ¿sí? Por favor, Sí, buenos días. Muchísimas gracias por esa conferencia, por la invitación. Bueno, de forma referente, me puse a pensar mucho en la situación del género. Aquí en México, pues, como tal, hay una problemática porque no hay una educación bajo ningún rubro. O sea, seas hombre, seas mujer, no hay una educación. Está requiriendo en el error de, ¿sabes qué? Como el hombre no tiene cierto control con sus pulsiones hasta ciertos puntos sexuales, a las mujeres hay que ponerlas hasta enfrente. O sea,
se está recurriendo más a separar al género, planificarlo y, como dice el compañero, pues a educar como toda la persona, porque no solamente se trata aquí en el ámbito académico, que incluso es un poco sorprendente, porque hay esas alturas donde hay catedráticos y demás que tienen todavía esa postura, mucho en reflejo a la situación de que así hemos sido educados, ¿no? Principalmente en casa, donde lo que está fuera de la normativa se tiene que ver como raro, ¿no? Se tiene que ver como hasta cierto punto algo que, si no más bien, no se trata de que no lo conozcas, sino más bien que lo desconozcas. O sea, la homosexualidad, por ejemplo, requerimos en una situación, ellos tienen su espacio, por ejemplo, que sería Zona Rosa, y requerimos exactamente la misma situación. Es que como está cerca de la bocina, no, más bien no, para el otro lado, para que no se Ok, bueno, sí yo quiero con mi compañero que como tal, no hay una educación como tal en la sexualidad en el ámbito binario que usted maneja, y eso contrae mucho a la problemática que nos aborda. Entonces, para mí la pregunta es, primero, mucho de la rejilla, de las problemáticas que se recaen es el gusto del mexicano por criticar al mexicano, ¿no? Entonces, no hay un respeto de forma general hacia nosotros mismos, pues porque más va a haber respeto hacia las demás personas. Entonces, mi pregunta es, usted después de esa gran trayectoria académica, aparte de que se le agradece mucho la parte teórica, porque a partir de eso nosotros estamos aquí, mucho por su aporte teórico, pues usted cómo considera que se debe aportar una educación hasta cierto punto válida o que llame la atención a las personas, porque ese es otro de los problemas. Mientras a mí no me afecte, pues no importa. Entonces, lo que usted maneja también de la otredad, que muchas veces se deja de lado como esa postura individualista, que nos permite hasta cierto punto como mexicanos. Sí somos solidarios, sí, pero muchas veces cuando hay una situación muy drástica, porque en los ámbitos buenos, aquí su reflejo es una situación que hasta cierto punto podría ayudar a educar a la sociedad mexicana, y pues no hay mucha audiencia hasta cierto punto. Entonces, pues una vez le reitero muchísimas gracias, y pues es una figura muy ilustre para nosotros. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Perdón, yo sé que hay mucha gente que quiere hablar, entonces pedimos que sean concretos en la pregunta para que se pueda. De hecho, son dos preguntas para mí, Marta. La primera es, ¿qué te llamó la atención del tema de la transexualidad a nivel personal para que lo lleves a lo académico, social, político y de los derechos humanos? Y la segunda situación es que, a partir de tu experiencia, ¿qué harías tú si fueras una mujer, un hombre transexual para mejorar la situación de las personas transexuales? Gracias. Sí, tres, vamos a dejarlos ahí y ahorita revisamos. A la primera. ¿Pueden apagar el micrófono para que este funcione? Porque no, pero sí está muy bien. Si no, está bien. No, la primera intervención totalmente de acuerdo. O sea, yo uso la figura de cuerpo equivocado. Muchas de las personas trans, ese es el discurso que tienen. Yo lo que creo es que lo que está equivocado es la clasificación binaria, que hay muchas maneras de ser ser humano. Perdón. Entonces, se compilan. Yo creo que se acabó. Bueno. Es que bueno, creo que no, está apagado ya, ¿verdad? Ya está apagado. Sí, no lo fuerte. Sí, ya. Bueno, ok, está bien. ¿Saben qué? Hay que quitar el micrófono de la zona de... Sí. Bueno, pues no sé si me escuchan, pero totalmente de acuerdo. Lo equivocado es la clasificación. Y yo retomo lo que muchas personas plantean, ¿no?
Entonces yo hice, con eso contesto en parte la última pregunta. Yo hice mi tesis de doctorado sobre justamente el tema de identidad y cultura en la transexualidad y entrevisté 20 personas. Era muy reiterativo el nací en un cuerpo equivocado, me paro frente a un espejo y no soy yo, pues, ¿no? Pero comparto eso. Sobre el cambio de mentalidad, bueno, yo voy a cumplir 70 años y claro que había un cambio en los 40 y tantos años que llevo de activista, pues, ¿no? Sí hay un cambio generacional, sí menos de... Yo ni siquiera diría 25, yo diría de 30 para abajo, ya hay, con respecto tanto a la diversidad sexual, a la homosexualidad y a la transexualidad, una aceptación, digamos, por lo menos en términos discursivos, mayor, ¿no? Yo no sé si ya a la hora de las prácticas sigue habiendo discriminación o siguen pensando, ay, no me importa tener una amiga gay o un amigo tal, pero bueno, mi novia, que sea mi novia y que sea... Es decir, yo creo que hay dos niveles muy claros en cuanto a que hay más aceptación discursiva y más laissez-faire, más dejar que la gente haga lo que sea, pero internamente, por lo menos mis alumnos, que si son alumnos de menos de 30 años, todavía hay mucha incomprensión, todavía les parecen raros, ¿no? Todavía este término de lo raro, ¿no? Y lo atípico, y por lo tanto eso a veces recorre a lo anormal o a lo antinatural. Es muy difícil romper con la idea de naturalidad. Tenemos muy sacralizada la biología en muchos sentidos, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con biología lo vemos como natural, ¿no? Entonces el cuerpo natural que choque con la identidad psíquica no se ve como una variación, sino se ve como un error, ¿no? Entonces ahí estaría eso. La UNAM ha hecho muy poco. Yo creo que la UNAM tendría que hacer mucho más en las prepas y en los SHs, no dar un taller, sino dar todo un año, una materia, en donde lo primero que se haga sea desesencializar, ¿no? Quitarle la esencia a toda esta cuestión de la condición humana, meter verdaderamente género como lógica de la cultura y no género como un asunto de las mujeres, ¿verdad? Entonces, está Rafael Salín, que es el que ha trabajado, ¿no? Que recibe a una población muy específica, porque también hay que decir que la población trans, sea transexual o sea transgénero, es muy variada. No es que todos los transexuales tengan la misma problemática o todos los transgéneros. Entonces, sí se requiere también reconocer como las diferencias, ¿no? Luego, la parte de la confusión de género, sí, ¿qué se podría hacer en términos de educación? Insisto, desesencializar, quitar la idea de que hay una esencia de ser mujer y una esencia de ser hombre, no. Hay anatomías, hay procesos fisiológicos, los cromosomas sí te dan una armazón distinta al cuerpo si tienes cromosomas XX o XY, o si eres persona intersexuada. Pero lo que te hace tener una cierta identidad es mucho más complejo. Y no hay, digamos, en términos de la educación sexual, una mirada que vaya desesencializando y que vaya abriendo a una reflexión mucho más respetuosa y más rica y más placentera. No se habla de vivido, ¿no? No se habla de muchas cosas que me parece que tendrían que estar presentes, ¿no? ¿Qué me llamó la atención? Lo que me llamó la atención fue esa pregunta de ¿qué te hace sentir mujer o qué te hace sentir hombre? O sea, después de entender lo que era o sea, era como el paso siguiente en mi reflexión. Yo empecé a meterme en el tema de género como antropóloga, ¿no? Esto que les decía al principio. Las ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres son distintas según la cultura que se trata. Entonces, ese es como el primer rollo de entender la fuerza de lo simbólico y la fuerza de lo cultural. Pero luego me empezó a inquietar pues, la fuerza del imaginario individual y la fuerza del psiquismo. Entonces hice la tesis de doctorado de antropología sobre transexualidad, identidad y cultura, para yo por lo menos aclararme algo que también me parecía un fenómeno que cada vez está teniendo más presencia social y pública, pero mucha incomprensión, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas. Lo que me llamó la atención fue que
que cuando dices identidad de género, estás hablando de identidad como hombre o como mujer, pero también es una identidad de género de ser trans, ¿no? Entonces, eso no estaba, por lo menos en la literatura feminista que yo leía en ese momento, por eso me metí a hacer la investigación, y fue entrevistar a personas trans, ¿no? A hembras que se habían convertido en hombres, a machos biológicos que se habían convertido en mujeres, y a 3 especialistas médicos, ¿no? que hacen todo el protocolo, que yo no estoy muy de acuerdo con ese protocolo, porque creo que hay que cambiar las etiquetas con las que nos nombramos, más que prevenir de esa manera los cuerpos, porque muchas personas trans, después de 20 años de estar tomando hormonas o de haberse operado, de repente empiezan a tener muchísimos problemas médicos también. Creo que la opción médica a mí no me convence, aunque respeto. Entrevisté a varios trans que me dijeron, aunque me muera antes, yo me quiero hacer la cirugía. Gracias. Ay, sí, mejor. Yo creo que como sociedad tenemos que cambiar la cultura y cambiar las clasificaciones. Y claro, hay personas para quienes se les juega muchísimo el verse como se ven en su imagen inconsciente y que están dispuestos a hacer una cirugía, tomar hormonas, y bueno, no soy nadie para decirles que no lo hagan, pero sí creo que la medida en que hablemos de esto y hablemos de cómo se construye la identidad y que empiece a haber el reconocimiento legal de otras identidades, pues a lo mejor algunas personas optan por un camino cultural y no un camino médico-biológico, ¿no? Básicamente sería mi respuesta. Acá, sí. Sí. Porque va por allá. ¿No? Sí. Bueno, primero muchas gracias por compartir el saber y los saberes. A mí me queda una duda en el sentido de el cuestionamiento que mucha gente dentro y fuera de la academia hace en relación a estas nuevas identidades, que yo me cuestiono, yo no sé qué tan nuevas sean, si son cada vez más, lo cual tiene que ver con esta mirada en donde, y si el problema es la clasificación, o sea, más que pensar en cambiar las clasificaciones, porque esa es una herencia de la biología también, la clasificación, y dónde ponemos ahora al individuo, no es hombre, no es mujer, en la casilla 3, trans, en la casilla 4, etcétera, ¿no? Si el problema no será en este afán de poder ubicar a la persona dentro de algún lugar de ese orden social simbólico que nos atraviesa a todos, ¿no? En términos de la cultura. Y pensar la identidad, sí, claro, o sea, no identidades fijas, sino identidades temporales, situadas, negociadas con esos otros, con todas las implicaciones que eso suceda, que te dejen entrar o no a un baño, etcétera, ¿no? O sea, y poder identificar las luchas duraderas que las propias personas se van jugando en el día a día, en la práctica y en la relación con nosotros, ¿no? Pensar que esas identidades son negociadas con nosotros y con la persona misma, en el sentido de decir, ¿y cómo me ubico? Que es otra forma de abordar la identidad, como cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Un poco es por ahí. A ver, por allá. Gracias, buenos días. Yo quisiera saber si conoce un poco de los trabajos de Donna Haraway. Quisiera un poco conectarlo con esto que habló usted. No sé si, porque muchos están hablando de las etiquetas y siguen hablando de ellas. No sé qué opina usted de Donna Haraway en cuanto a su idea de olvidarnos, por así decirlo, de estas etiquetas de género, de clase, de raza, y concentrarnos más en qué es lo que se puede hacer, no tanto para liberarnos, porque es más bien una utopía. Incluso Marx se encuentra ahí en una utopía, porque una liberación como tal es imposible. Entonces,
¿qué opina usted de los trabajos de Haraway en cuanto al sujeto no concebido como tal, sino más bien como un cyborg, en el que no hay condiciones de género, no hay hombre y mujer? Obviamente sí se piensan con un sexo biológico, porque eso no sé si se pueda cambiar más que con una operación, ¿no? Yo quisiera saber cuál es su opinión en cuanto a la idea de Haraway, tanto eliminar estas etiquetas. Buenos días. Mi pregunta sería más bien orientada a lo que es qué le depara a México el aspecto de las políticas públicas para las personas transgénero. ¿Qué es lo que va a pasar siendo que en otros países ya hay diferentes medidas, a lo mejor que regulan cómo se tiene que guiar con este tipo de personas? Pero ¿qué es lo que pasa en México? Si nosotros tenemos una exactitud teórica a nivel de las personas que son las que ponen las leyes y que regulan esas políticas, ¿qué es lo que va a pasar si no se tiene esa actitud? Bueno, a ver, la primera, obviamente que no son nuevas identidades. O sea, en nuestra cultura judio-cristiana occidental, desde el siglo III después de Cristo, ya está consignada la existencia de un emperador que ofreció la mitad del imperio romano a quien lo pudiera convertir en mujer, se enamoró de Heliocles y le ofreció la mitad del imperio. O sea, hay una historia, pero antes era más difícil, digamos, pasar por el otro sexo, porque lo único que podías hacer para cambiar tu aspecto pues era la ropa, eran ciertas cosas. Ahora, justamente con esta tecnología médica, se avanza más. Yo creo que, digamos, las dos primeras intervenciones, luego voy a lo de las políticas públicas, apuntan a algo. O sea, yo sí creo que a lo mejor en el futuro, y cuando digo futuro estoy hablando dentro de un siglo o algo por el estilo, ya las identidades ya no van a estar en esta clasificación binaria. Lo que pasa es que la sexuación es una diferencia fundante, distinta de las otras diferencias. O sea, tú puedes dividir a todo el mundo en más o menos la mitad hombres y la mitad mujeres, pero no puedes dividir al mundo la mitad en indígenas y no indígenas o de distintas religiones. O sea, hay otro tipo de diferencias que también cuentan y que también están, pero la diferencia sexual es una diferencia fundante porque con ella nos reproducimos como especie, además, y son siglos de historia de todas las civilizaciones en donde esa diferencia fundante ha sido simbolizada de distintas maneras. Y lo que pasa es que yo soy muy pragmática, en el sentido de que me encanta Donna Haraway, pero como yo hago trabajo de campo en la Merced con mis trabajadoras sexuales, no veo cyborgs, veo trabajadoras sexuales mujeres viviendo cierto tipo de cosas. Puedo coincidir que ya a un estado democrático moderno, por ejemplo Australia, ya en los papeles oficiales hay personas que han dicho yo no soy ni hombre ni mujer y no quiero que donde dice sexo me pongan hombre o mujer. Y hubo un litigio de Noreen Mayweather que borró y que su pasaporte donde dice sexo, abajo dice no especificado. Porque ya al Estado democrático moderno, con que pagues tus impuestos, ya era lo mismo que seas hombre o mujer. Hubo una época en que era muy importante que fueras hombre o mujer porque estaba la homosexualidad prohibida. Pero como ahora ya hay matrimonios de personas del mismo sexo en la mayoría de los países supuestamente democráticos, pues entonces esa prohibición que sirvió para reglamentar muchas cosas se ha ido erosionando. Entonces va a haber un momento en donde a lo mejor, en vez de decir en un trabajo, como se dice ahora, se necesita secretaria o se necesita cargador, van a poner, se necesita persona capaz de escribir en computadora con Windows y Office y no sé qué, y gran variación, y se necesita cargador, se necesita persona capaz de cargar 60 kilos, 80 kilos, y a lo mejor llegan unas sorallas todas ponchadas a la chamba de cargador. Digamos, todo el tema de la clasificación de los seres humanos tiene que ver con una realidad de la sexuación
que es brutal en términos simbólicos y que es brutal en términos de reproducción de la especie. Eso se borrará en la medida en que haya úteros artificiales, no solo probetas artificiales para concepción, sino de toda una serie de cosas que yo, viendo la situación de nuestro país, lo veo con todo y que tenemos frontera con los gringos, muy, muy lejano. Entonces, creo que el tema de la procreación de nuevos seres humanos va a seguir siendo un tema, y hasta el momento se necesitan insumos masculinos, espermatozoides, insumos femenino, óvulo, pero el aparatito para que se reproduzca, aunque afuera se haga la concepción, todavía es un útero de mujer. Entonces, sí es bueno tener de repente así como utopías liberadoras de no clasificación de los seres humanos. Las veo muy lejanas, me cuesta trabajo, y eso me remite al tema de las políticas públicas. O sea, la Ciudad de México sacó una ley de identidad de género que se tiene que reformar, porque lo que necesitaba era como el diagnóstico de 2 especialistas diciendo que esa persona verdaderamente era trans y que no se iba a arrepentir a la semana y a decir, no, quiero ser mujer o ser hombre. Eso lo que metió fue todo un tema de negocio con los médicos que decían si esa persona realmente es trans, ¿no? Y ahora la comunidad trans lo que está tratando es que la ley se modifique a como está en otras partes del mundo, con que basta que tú digas que quieres cambiar tu identidad, que puedas hacerlo, sin tener que pasar por un diagnóstico médico, psiquiátrico, psicológico. Como ocurre con otras leyes progresistas, esto nada más existe en la Ciudad de México. Y sí tenemos un problema muy grande para, igual que la idea de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto, que se vuelvan una ley general. Y hay un debate muy complicado que se da en la comunidad trans, entre las trans que consideran que el Estado debería de pagarles la hormonación y la operación, y los trans que consideran que lo que tiene que cambiar es la sociedad de la cultura, y que lo de la hormonación y la cirugía no. Entonces ese es un debate bien difícil. Yo no tengo, digamos, por qué meterme en ese debate, porque le veo a las dos posturas que he dejado por si tienen algo que decir, ¿no? Desde fuera, y sin ser trans, me parece, digo, que la larga labor de cambiar la cultura va a tardar mucho, y que hay muchas personas que, sabiendo que las hormonas o que la operación les pueden traer riesgos médicos, dicen, es mi cuerpo, es mi vida, yo quiero hacerlo, y a mí me parece que es un tema de libertad y lo respeto. Entonces, respetar la libertad de intervención sobre el propio cuerpo me parece fundamental. Y así como el Estado no le está diciendo a las chavas que no se operen la nariz o no se pongan chichis, me parece que el Estado no puede decirle a las personas transexuales que no se operen. Y creo que de la misma manera que las feministas estamos tratando de plantear que la belleza no necesita que te operes la nariz y te pongas chichis, a lo mejor también la sociedad puede plantear que no es necesario que los trans se tengan que operar o ordenar para vivir como hombres o como mujeres, o como quieran, como quimeras, ¿no? Entonces, son discusiones de distinto orden. Una es la de la libertad individual y otra es qué tipo de sociedad queremos tener, con esquemas estereotípicos de Barbies, todas chichonas y guapas, ¿no? Pero eso no solamente lo hacen los transexuales, que lo hacen muchísimas chavas jóvenes, ¿no? Entonces hay toda una discusión sobre la intervención en el cuerpo, y creo que el Estado no debe de prohibir, pero no sé todavía si el Estado debería de pagar las operaciones. En otras partes del mundo sí, por ejemplo, Cuba tiene una política muy clara de que se le paga, corre a nivel del Estado la operación de la persona transexual, ¿no? Y España también. Hay varios países en donde, como se considera una condición muy, muy dolorosa vivir en un cuerpo que no sientes que es tu cuerpo, ¿no? Hay toda una política. Yo ahí tengo dudas. Creo que no se ha dado un debate
público cultural sobre eso, sobre qué nos hace hombres, qué nos hace mujeres, y romper tantos estereotipos de qué es ser hombre y ser mujer. Pero al mismo tiempo creo que sí hay que ayudarlos a que cambien sus papeles, que puedan tener su identidad sin tener que pasar por diagnósticos médicos y psiquiátricos, ¿no? Entonces eso más o menos sería Vamos a dar allá dos, y el profesor, y ahí. A ver. Sí, allá está el micrófono. Les pedimos breve para que puedan preguntar. Claro, muchas gracias. Buenas tardes, perdón. Gracias, Marta, por la conferencia, muy interesante el tema. Tengo dos puntos muy rápidos. El primero es con respecto a... Mencionas mucho la palabra sexuado. Este homosexuado es aquí en México y en todos lados. Este tema es muy importante. Tengo muchos amigos conocidos que son transexuales. La verdad lo respeto bastante, pero aquí yo creo que el tema más importante para poder dar un cambio es que desde personas como usted dejemos de decir esa palabra. Yo creo que somos seres humanos. No hay por qué. Lo dijeron. No seguimos etiquetas. ¿Por qué seguimos utilizándolas? Somos personas al final del día. Ese es el primer punto para que tanto en México como cualquier otra parte acabe este tipo de discriminación. Segundo punto, lo que mencionabas al principio, que también lo repetiste bastante, con respecto al cuerpo equivocado. Depende mucho de las personas como lo vean. Si nos vamos hacia un punto o a un público que es ignorante sobre el tema, si usted se refiere a un cuerpo equivocado o a que se ven en el espejo y que dicen este cuerpo no es mío, eso también les pasa a las bulímicas. Entonces estamos diciendo que ser transexual es un problema o un trastorno. No sé, esos son como que mis dos puntos más importantes que yo tengo en este momento. Yo no lo veo así, pero depende de cómo lo aborden los demás. Es muy importante las palabras que se utilizan con las personas para poder hacerles entender en dónde estamos viviendo y quiénes somos. Hola, buenas tardes. Marta, esto es porque desde el año 2018 va a empezar el mundo de la fantasía, van a llegar magos y magos, nos van a empezar a decir promesas y milagros que van a hacer para transformar nuestro país. Aquí es importante cómo poder identificar entre líneas realmente la política que van a seguir sobre la cuestión de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo creo que es importante saber cuáles son las líneas, cuáles son lo que tenemos que perseguir para que se cumplan. Como sociedad, ¿cómo vamos a presionar para quien llegue, para quien otra vez asuma ahí el gobierno y obviamente lleve la política de Estado, realmente lo podamos identificar y sobre todo cuál sería desde nuestro punto de vista, o sea, desde el punto de vista de Marta, cuál sería lo más principal o las leyes principales o las modificaciones principales que se tendrían que hacer para empezar a generar cambios reales sobre el tema de transexual o transgénero. Créame, doctora, que me cuesta mucho trabajo decir lo que voy a decir. Y voy a ver si me voy a entender, que estoy un poco nervioso también por esta situación. Pero me llamó la atención dos cosas que usted dijo. Por un lado, esta necesidad de que los seres humanos tenemos que pensar en la diversidad. Y bueno, usted mismo un poco en tono de sorna nos dice que estamos en una escuela que casi es biológica y que les resulta mucho problema hablar de la diversidad. Yo creo que este asunto de la diversidad me gustaría que ampliara, porque al final de cuentas, además, nos plantea un desafío que tiene que ver con la intervención anterior, en términos que dice, es que sea lo que sea, tenemos que aceptar que esto es parte de la libertad que requieren las personas. Y yo creo que ahí hay una postura política muy importante y que habría que ver qué se liga esta noción de diversidad, que yo lo veo estrictamente académica,
una cuestión de libertades que es eminentemente política. Y yo creí que el compañero no se iba a atrever a decir que qué vamos a hacer. Pues eso nos corresponde no a usted, sino a todos. A ver, yo creo que hay que usar sexuado y hay que usar género y hay que usar todo lo que son categorías. Si los seres están sexuados por los cromosomas, hay hembras biológicas, machos biológicos y personas intersexuadas. Esa es la única sexuación que hay. Y lo interesante es que corresponde o no corresponde con el género, y el mostrar la no correspondencia es lo que permite romper una mirada esencialista. Entonces, digamos, ahí yo discreparía, no creo que tenga que ver con etiquetas, creo que para entendernos, los seres humanos usamos categorías, y tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos. Yo por eso hablo de la sexuación, porque la sexuación se determina por los cromosomas, el género no. El género se va a determinar por el psiquismo y por esta incorporación de elementos culturales, pero de manera individual, elaborada de una forma específica, y ahí es donde sale toda la diversidad. Biológicamente, lo que dice, a lo mejor hay 5 sexos distintos, 5 formas de sexuación por las cargas cromosómicas y la intersexualidad, y creo que hay que reivindicar a las personas intersexuales. Es horrible que ahorita una pareja que tenga una criatura intersexual llega al registro civil y dicen es niño o niña, no, pues ni niño ni niña, pues no existe, no tenemos esa etiqueta. Creo que la aspiración a sacarnos las etiquetas es muy loable, pero hay que partir por reconocer que las etiquetas que existen ahorita no dan cuenta de la realidad biológica ni de la realidad psíquica, y que para dar una batalla, para poder eliminar las etiquetas, lo primero es mostrar que no hay correspondencia de esa realidad biológica con las etiquetas de sexuación y de esa realidad de diversidad psíquica identitaria con el psiquismo, ¿no? Esa sería como mi teoría. Más que líneas, que lo veo muy difícil porque los partidos van a decir lo que les convenga o lo que quieran evitar frente a la iglesia y demás. Una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, y esto me lo enseñó Denise Dresser un día en el ITAM, es que todos nosotros sabemos por quién votamos para presidente, pero si yo les pregunto, ¿por quién votaron por diputado? ¿Cuál era el diputado que les correspondía cuando uno llega y votaba? Así todo, ¿no? Todo PRD, todo PRI, todo para lo que fuera, todo Morena. La gente está pensando en el candidato a la presidencia y no están pensando en que son los legisladores los que van a cambiar las leyes. Y yo, más que estar viendo qué líneas, porque no les creo las líneas, y a los que les creo dicen barbaridades, como Andrés Manuel, ¿verdad? Pues no, yo prefiero ver quién va a ser el diputado que me va a tocar, y ir a presionarlo y a preguntar, y en su campaña llegar y decir, a ver, ¿qué postura va a tener sobre esto? Y más que estar analizando líneas, yo creo en la participación ciudadana. O sea, sí creo que hay que organizarnos y hay que salir y presionar y hacerse ver y llevar los temas. Todos los diputados van a hacer campaña. Hay que ir a las putas aburridas campañas de todos los putos pinches, bueno, perdón por usar puntos, de todos los pinches pendejos, ¿cómo se llama? Diputados y diputadas de todos los partidos. Y no decir, que es una diputada del PAN, que hueva, yo no voy. No, hay que ir y decirle, oiga, ¿y usted qué postura va a tener con respecto a despenalizar el aborto? Es decir, que sientan la presión ciudadana, y eso nos da mucha hueva hacerlo, y eso no lo están haciendo ciudadanas y ciudadanos. Estamos viendo quién va a ser el candidato del PRI para el 18, ya sabemos que es Andrés para el Morena, quién va a ser del PRD, estamos fijados en esos personajes que en última instancia no van a ser los que cambien las leyes. Las leyes las cambian. Si conseguimos despenalización del aborto, matrimonio homosexual y ley de identidad de género en la Ciudad de México, fue por la Asamblea Legislativa, no por el presidente. Teníamos un presidente conservador, Calderón, en el 2007, hace 10 años, que se consiguió la despenalización del aborto. El presidente vale madres para el tema de las leyes. Entonces, sí hay que hacer lecturas políticas, sí, digamos, hay que fijarse en las agendas de los partidos,
Pero hay partidos que tienen agenda progresistas y a la hora de la hora se echan para atrás, ¿no? Y hay partidos que en un momento, digamos, la despenalización del aborto la votaron 6 partidos, entre ellos el PRI, y el PRD, y el PANAL, y en Alianza. Los únicos que lo votaron fue el PAN y el Verde. Y ahora el PRI, calladito, no vaya la iglesia a hacer una campaña contra ellos, no quieren hablar de aborto, ¿verdad? Entonces, lo veo difícil el tema de analizar líneas, y más bien creo que tenemos que hacer un marcaje cercano a todos los candidatos y estar yendo de todos los partidos, o que te toque en tu distrito con tu credencial de elector y ir a las campañas y que vean a un grupo de personas preocupadas y que saquen compromisos de campaña, aunque luego no los cumplas, pero para mostrárselos, ¿no? Y finalmente sí, pues el tema de la diversidad y las libertades, o sea, el derecho al libre desarrollo de la individualidad, que está como garantía constitucional desde la reforma del 2011, permite que cada quien ande como se le pega la gana, con rastas, con tatuajes, con los pelos largos, con lo que sea. Y eso genera muchísima reacción en contra, muchísima agresión. Pregúntele a cualquier chavo tatuado o con rastas cómo lo tratan en la calle, ¿no? Entonces sí creo la diversidad es la diversidad psíquica, es la diversidad de aspecto, es la diversidad de ejercicio de la sexualidad, más la diversidad étnica, más la de edad, o sea, hay muchas diversidades. Y el eje de la libertad y de la igualdad es muy, muy importante. Tenemos que luchar por las dos cosas. Somos iguales todos como seres humanos, pero todos somos libres de asumir las identidades, los gustos, las prácticas que no afecten a terceros. Y si yo ando tatuada o de rastas, o cojo con una mujer, o cojo con un hombre, o cojo con mi gato, es un asunto que me compete a mí y que a ninguno de ustedes les afecten sus derechos, ¿no? Entonces, hay toda una gran discusión sobre eso, y yo creo que pues por ahí hay mucho trabajo que tenemos que hacer, pero sí, sobre todo, me pareció importante que sacar el tema de la política y del 18. Tenemos que participar, pero tenemos que participar con mucha estrategia de seguimiento y marcaje personal, no tanto a los candidatos presidenciales, sino a los diputados y legisladores que nos van a tocar. Eso sería mi cuestión. Gracias, Marta. Yo propondría que tenemos preguntas, yo también tengo alguna. ¿Les parece que demos paso a la siguiente conferencia y si tenemos tiempo al final, pues podamos, y así dejamos también descansar un poquito a Marta? Bueno, pues muchas gracias, Marta. Ahora vamos a dar paso